Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión informativa. Esta vez la haremos del máster de alto rendimiento en fútbol. Como veis, bueno, os comparto la propia web nuestra para que vayamos viendo un poco los contenidos, la distinta información, un poco los profesores y demás, ¿vale? Un poco como información principal del máster, esta tercera edición del máster de alto rendimiento en fútbol. Pues bueno, desea alcanzar la excelencia en formación con un enfoque práctico y contemporáneo impartido por entrenadores de primer nivel, ¿vale? Basado en contenidos de máxima calidad y orientación práctica, pues bueno, te proporcionará esas herramientas para llevar a tu equipo al distinto, a un nivel distinto. Como vemos aquí, bueno, pues puedes solicitar información para que nuestro propio equipo de ventas se ponga en contacto con vosotros en el caso de que os interese la formación, y a su vez tenemos esta información sobre pagos que ahora puedes fraccionarlo con hasta 3 cuotas fraccionadas con un 5% de interés, ¿vale? Un poco pasando a los contenidos de este máster, es un máster 100% online, con una formación grabada que tendrás acceso a más de 120 clases, ¿vale? Son más de 70 horas de formación. Repito, como ya he dicho, 100% online y con contenido ilimitado de por vida. Además, dentro de la propia formación vais a tener 2 clases en directo, posibilidades de mentoría, tutorías de apoyo con el propio equipo, y también vais a contar con casos prácticos que después pasaremos a contar con mayor atención. ¿Qué vamos a aprender en este máster? Pues bueno, básicamente a aumentar el rendimiento, es decir, a entender la importancia de factores como la prevención, la nutrición, la psicología, el rendimiento individual y colectivo del propio equipo, ¿vale? Aprender cómo trabajar estos aspectos para, bueno, saber cómo marcar la diferencia en cualquier contexto, ¿vale? Un poco siguiendo el plan de estudios, como veis aquí, bueno, básicamente tenéis como un bloque de acceso, ¿vale? Con unas clases de bienvenida al máster y tutorías. Después, dentro del módulo 1 contaréis con un módulo íntegro de táctica, donde vais a ver qué es el modelo de juego, cómo elegir un modelo de juego, cómo crear un modelo de juego, en función de los jugadores saber qué modelo de juego, pues bueno, puedo utilizar, la fase ofensiva en el modelo de juego y demás, ¿vale? Dentro del módulo 2 tendréis los mecanismos del juego. Dentro de esto pues engloba la presión y las acciones a balón parado, las salidas de balón, las claves para atacar distintos conceptos, espacios en el inicio del juego, etcétera, ¿vale? Módulo 3 es un módulo íntegro de microciclo táctico, donde, bueno, como veis aquí, pues vais a ver las tareas iniciales, las segundas tareas intermedias, un microciclo anterior y sobre todo también análisis, evaluación y conclusiones de todo esto. Módulo 4 pasaremos a un entrenamiento por posiciones. Como su propio nombre indica, pues tenemos un desarrollo práctico tanto de todas las posiciones del campo, de los laterales, central, pivote, extremo, delantero, y a su vez cómo implementar esta metodología de trabajo. Dentro del módulo 5 englobaremos la preparación física y sus 3 aspectos fundamentales: fuerza, resistencia y velocidad. Pues veremos circuitos de fuerza, circuitos de resistencia, la propia metodología y priorización del trabajo de velocidad, resistencia y de fuerza. Dentro del módulo 6 tenemos un microciclo condicional, concepto y modelos de planificación y periodización, un control de la carga en el microciclo, control de la carga en el microciclo con control de carga neuromuscular y carga interna, y también propuestas de entrenamiento condicional, entrenamientos de fuerza y demás, ¿vale? Como veis aquí, estas son las distintas clases que englobarán el módulo 6. Dentro del módulo 7 tendréis un entrenamiento condicional por posiciones, adaptado a todas las posiciones del campo, como podéis ver: centrales, mediocentros, delanteros, jugadores exteriores, etc. Ya entramos en el último bloque, en el bloque 4, donde vamos a ver metodología de entrenamiento y tareas, pues que vamos a ver tipos de tareas globales, cómo construir esas tareas, la periodización de las tareas. También vamos a ver cómo trabaja la metodología el propio Real Valladolid, bueno, una metodología también un poco global. Dentro del módulo 9 tendremos los análisis y distintos mecanismos del juego, donde veremos la fase ofensiva, fase defensiva con
caso práctico tanto la ofensiva como la defensiva, transición, cómo preparar una acción a balón parado y después ya nos adentraremos más de esas ABP, de esas acciones a balón parado. Como material complementario tendremos 3 lecciones donde bueno, vamos a tener una mente maestra de Víctor Sánchez del Amo, con otra clase de gestión de talento y también bueno, tendremos conceptos ofensivos, haremos hincapié en el sistema 3-5-2 y bueno, sobre todo también inicios de juego con 3 centrales. Dentro del módulo 2 tendremos distintos ebooks, el de tareas y el del modelo de juego, y también tendremos distintas plantillas, sobre todo para esas sesiones de entrenamiento, análisis de partido, esas acciones a balón parado. Como material 3 veremos 3 sistemas, el 4-4-2, 4-1-4-1 y el 3-4-3, ¿vale? Y sobre todo también cómo crear ventajas, ocupar espacios desde distintos sistemas. ¿Con quién vamos a aprender? Pues bueno, un poco las caras reconocidas de este máster, pues bueno, como podéis ver, David Aznar, Gustavo Leal, Javier Calleja en su etapa en el Real Oviedo, Miguel Molina, que es el analista de Mikel Arteta en el Arsenal, Paco Gémez en su etapa en el Granada, Víctor Sánchez del Amo, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros como Zenit Sport somos una escuela de formación, tanto líder en España como en Latinoamérica, y destacamos por tener un alto contenido práctico, tenemos acceso también a prácticas, tenemos acceso a bolsas de empleo y también, bueno, como he dicho antes, 100% online y la formación es de por vida. Para que sepáis un poco, bueno, qué os vais a encontrar dentro de esta propia formación, os voy a dejar con una clase de Víctor Llopis, ¿vale? De aproximadamente unos 25 o 30 minutos, para que sepáis un poco cómo es el desarrollo de este máster y cómo serán sus clases o módulos, ¿vale? Bueno, pues una vez visto en el módulo 5 el trabajo con los laterales, recuerdo que seguimos en este bloque 2, en ese trabajo con jugadores de ese bloque inicial, de esa primera línea y parte de la segunda línea, o jugadores del juego interior, los que son un poquito de perfil de corte más defensivo, o pasaremos precisamente a estos jugadores, ¿no? Pasaremos a trabajar a ese desarrollo práctico con los centrales y con los jugadores y con los pivotes, ¿vale? Os comparto la pantalla para que lo veáis. Aquí lo tenemos. Trabajo con centrales y con pivotes, ¿vale? Como os he dicho antes, en el anterior módulo con los laterales, los contenidos que vamos a trabajar son algunos de ellos. No son todos y, lógicamente, están extraídos de nuestro modelo de juego y cada uno puede tener los suyos, ¿vale? Es totalmente abierto. En este caso, para los centrales, del mismo modo que hemos hecho antes, primero habrá unos contenidos defensivos y unos contenidos ofensivos. Por recordar, volvemos a situaciones que hemos hablado antes. Yo creo que con los centrales, el número de contenidos que vamos a tener que trabajar a nivel defensivo o en la planificación, ¿recordáis ese equilibrio que hablábamos de ese 50% entre fase defensiva, fase ofensiva? Yo creo que con los centrales, por ejemplo, tenemos que trabajar más situaciones defensivas, o igual tenemos en este caso unos centrales que son unos pepinos a nivel defensivo y que vienen con un bagaje muy bueno a nivel defensivo y lo único que tenemos que trabajar es con aspectos ofensivos. Yo creo que, al igual que trabajo también con el equipo a nivel global, este trabajo no tiene que ser dirigido a corregir errores, aspectos a mejorar. Este trabajo tiene que ir por aspectos a mejorar, lógicamente, por virtudes, por potenciar ese jugador que le vemos que es que tiene cosas muy buenas, pero tenemos que hacerlo un experto porque nos lo demanda, por ejemplo, como decía antes, el primer equipo. No tiene por qué ser constantemente, no, solo corrijo. ¿Tú con tu equipo qué haces? ¿Solo te dedicas a corregir situaciones del fin de semana que te han venido mal, o también trabajas tu modelo de juego? Yo creo que por ahí es interesante, ¿no?
Por ejemplo, con centrales, ¿qué trabajaríamos? Pues bueno, yo creo que es importante el tema del juego aéreo, el juego aéreo frontal, el juego aéreo diagonal, el juego aéreo corriendo atrás. Hay muchos conceptos que van a ser iguales para centrales que para pivotes, ¿vale? El despeje, lo mismo, corriendo atrás, atacando la pelota en cobertura a lateral, en cobertura autocentral, la defensa de área, la obstrucción de tiro, la cobertura al portero, chocar trayectoria. ¿Qué quiero decir con chocar trayectoria? Situación en la que te van a atacar la profundidad, un punta, por ejemplo, y antes de empezar a correr, el jugador choca y corre. Meterme en el espacio y superar línea con la conducción. En este caso, los de abajo serían aspectos ofensivos, ¿vale? Meterme en el espacio, superar línea con la conducción, superar línea con el pase, más pasillos contiguos, pasillos cercanos, como queráis llamarlo. Es un tema de terminología puro y duro, no hay que darle importancia. Pase a planos contrarios, corto, medio, largo, pase a pasillos contrarios, pase al otro lado, como queráis llamarlo, totalmente abierto. Circulación en amplitud, finalización en área. ¿Por qué pongo el tema de la finalización en área? Pues porque creo que los centrales, a mí me parece muy importante tener centrales que vayan bien el juego aéreo y que te metan 4 goles en balón parado. Fundamental, fundamental. Entonces, pues bueno, si solo trabajan situaciones defensivas, pues tampoco o situaciones alejadas al área. Otra situación que creo que pueden trabajar, la misma que el lateral, la de que te empiezas a meter en el espacio, ese central en el que no tiene líneas, el equipo rival está un poquito metido ahí en un bloque medio, en un bloque tendiendo abajo, y de repente empiezas a conducir, superas la primera línea, sigues, superas la siguiente y te ves en una situación de tiro. Con los pivotes, los contenidos para el pivote. Pues bueno, creo que son importantes. La defensa del juego aéreo frontal, la defensa del juego aéreo diagonal, el correr atrás, como en el otro, el tema del despeje corriendo atrás, el tema de atacando, en cobertura, esos son iguales. La defensa del área, el pivote tiende a meterse muchas veces en situación de línea defensiva. Cuando uno de los conceptos, ¿no? Una de las consignas que le decimos a nuestros mediocentros defensivos, ¿no? Cuando el balón vaya a banda, en situación de extremo, te metes en línea defensiva, ¿vale? Defensa de segunda línea, si somos equipos en los que no tendemos a meter tanto al pivote directamente en línea defensiva y coge a uno de los puntas y en cambio le dejamos en la siguiente línea, pero empiezan a correr con la segunda línea. O le metemos en la línea defensiva, pero su consigna es defender segunda línea, no marcar. El delantero lo marcamos con central y la segunda línea lo defiende esto. O por zona, si lo hacemos zonal, pues bueno, que se vayan manejando ahí, ¿no? El tema de la anticipación, el paso adelante. El paso adelante suele ser ese jugador intermedio que se encuentra entre líneas y él desde una posición puede ser desde la línea o puede ser un poquito ya tendiendo a ir un poquito hacia adelante, ¡pum!, pega el salto hacia adelante y roba, ¿no? O roba o hace una presión temporal que obliga a jugar al jugador para atrás o lo que sea. A nivel ofensivo, pues bueno, el tema de los perfiles, el tema de las orientaciones para poder superar línea, yo creo que es fundamental en esa situación de pivote, que es muy difícil. El tema de jugar el juego en la amplitud, te viene el juego desde un lateral y vas a conectar con el otro lateral, te viene el juego desde un volante y quieres conectar con el extremo contrario, con el otro volante, te viene el juego desde el extremo y quieres conectar con otro extremo, con otro volante, bueno, ese tipo de cosas. Ahí relacionado con eso vendría el tema del pase, planos, contrarios, corto, medio, largo, maniobras, situaciones de manejo, ¿vale? Esa situación de que me viene a apretar, un crack en eso. Pues bueno, Xavi era un crack en eso, Busquets, Modric, estos jugadores que de repente les aprietan. Thiago igual no han mirado bien o sí han mirado y ven dónde les viene y de repente hace un piso abro o piso salgo con la otra pierna. Ese tipo de maniobras en espacio reducido creo que para la posición de pivote son muy importantes. Y por supuesto el tema de los triángulos en salida, ¿no? Se queda liberado, te aprietan a central o a portero
ha saltado el punta que está cerrando la línea con el central, te montas, te acercas al portero, conecta contigo y el jugador liberado, el hombre libre es el central y conectas con él, ¿vale? Bueno, pues esos serían un poco los contenidos que hemos puesto, que digo que ya os digo que podrían ser otros. Yo he enumerado unos cuantos y a partir de ahí, pues bueno, para que tengáis un ejemplo y a partir de ahí nos metemos al vídeo. Bueno, aquí trabajamos con dos funciones de jugadores: laterales y centrales. Como hemos dicho en las anteriores, pues bueno, ponemos la fecha, la sesión individual, la sesión del equipo, con qué jugadores vamos a hacerlo, ¿vale? En este caso van a ser 4 series de 3 minutos, poco trabajo, ¿vale? Aquí, ¿dónde creo que entraría bien? Pues en este caso pues lo hicimos durante la sesión en la segunda dinámica. Ahora mismo, si tuviera que planificarlo, no sé cómo estaba la situación en ese momento, si tuviera que planificarlo me parece un trabajo muy bueno para pre-sesión o post-sesión. Te quedas con los centrales y con los laterales y haces este trabajo. Hemos dicho que son 4 series de 3 minutos, que se puede alargar un poquito más y tal, pero en 15 minutos, 20 minutos lo tienes acabado, ¿vale? A partir de ahí, seleccionamos, veis en azul, ese rectángulo en el que selecciona los centrales, ¿vale? Pero también estamos trabajando con los laterales. Esta tarea podía estar perfectamente en el anterior módulo, ¿vale? En el trabajo con los laterales, que como veis os lo voy a seleccionar aquí, ¿vale? ¿Qué veis en flechas? Pues bueno, en las flechitas veis una primera circulación. En la primera, digamos que es una circulación en la que no se trabaja el ir hacia adelante, y en la segunda circulación que aparece ahí en amarillo es donde verdaderamente se empieza la acción, ¿no? Una primera circulación en toma de contacto para mover al rival, movilizar a los rivales, y luego en la siguiente es en la que se acelera, ¿vale? Como veis ahí, se acelera, tiene que haber un cambio de ritmo. Tiene que haber un cambio de ritmo entre si tú estás moviendo el balón para movilizar un poco, sí que es verdad que cuanto más lento lo muevas, menos exigente va a ser para el rival y probablemente menos movilices, ¿vale? Pero tiene que haber un acelerar si quieres encontrar los espacios, ya sea entre líneas o quieres encontrar el espacio en la otra amplitud, la ventaja en el lado débil y demás, ¿vale? En la descripción, en la variante número 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una circulación de 2 a 3, pone, ¿vale? De lateral a lateral, pasando por los centrales, ¿vale? Ponemos que el 3 perderá anchura, acelera la circulación, ¿vale? Y conecta con el central del lado contrario. Como veis, es un trabajo también para lateral. Conecta con el central del lado contrario, ¿vale? Para ganar ventaja, ¿vale? Y luego se conecta con el otro central y demás. A partir de ahí, hace un control delante, uno de los dos centrales, ¿vale? Y o conecta con el mismo pasillo en una simulación de filtrado, de filtrar, por ejemplo, con un volante que se mete en altura. Si tenemos al lateral muy alto, igual es el extremo que se ha metido un poquito en ese pasillo interior, ¿vale? Y podríamos trabajar con una situación de que los laterales se meten hacia adentro y conecta con el extremo, ¿vale? Si lo vamos a hacer, tanto el trabajo para centrales como para laterales. En este caso, vamos a ver una situación en la que conectan con el mismo lado, con el mismo pasillo, el central se va a meter en el espacio y va a conectar con el mismo pasillo en filtrado y que va a conectar con el punta, esa línea del punta, en la que, por ejemplo, nosotros, ¿sabéis cuándo es importante este tipo de situaciones? Cuando los equipos rivales te emparejan, te van a pares en el juego interior. Tú juegas con un 4-3-3, por ejemplo, 1-4-3-3, y el equipo rival te juega con un 1-4-2-3-1. O tú juegas con un 1-4-2-3-1 y el equipo rival te juega con un 1-4-3-3 o 1-4-1-4-1. Te meten ahí un pivote que se empareja con tu media punta o dos pivotes que se emparejan con tus volantes
y un pivote que se empareja, o sea, un media punta que se empareja con tu pivote. Bueno, en definitiva, te emparejan, te van a pares, te hacen marca individual en un bloque corto, en un bloque estrecho y no tienes ninguna línea. ¿Cuál es la mejor línea? La del punta. Se te abre la del punta y a partir de ahí jugar con tercer hombre a la cara. Esa es una posibilidad que es muy buena, ¿vale? Para el central, ¿cuáles son los contenidos, los aspectos a incidir que vamos a tener? Pues el tema de acercarme al otro central para el salto, ¿vale? Es decir, si los centrales están muy separados, la circulación pierde ventaja. Y no llega. Si un lateral tiene que conectar con el otro central para saltárselo y está a 35 metros, el pase no llega. Lo que comentábamos antes, si se estrecha mucho, no ganas ventaja. Igual ganas velocidad en la circulación, pero no ganas anchura. Entonces ese equilibrio entre anchura y ventaja creo que es importante. El tema de disociar la mirada a pase, ¿por qué es importante? No por un tema de florituras ni hacer cosas sin sentido para la galería, de miro para un lado, el pase de Laudrup, el pase de Ronaldinho, de que no es un tema de parte del engaño. Lo mismo que se trabaja en las fintas, se tiene que trabajar. El tema de disociar mirada a pase es miro que voy a conectar con este lado, pam, y conecto con el otro lado, ¿vale? Si queréis lo vemos aquí en vídeo. Aquí tenemos la situación, vemos cómo el central se ha metido en el espacio y conecta con el lado contrario. Otra vez se mete en el espacio, un control un poquito más largo que te facilita la siguiente acción y vuelve a conectar. El central pierde un poquito de anchura, se va a meter en el espacio este, pam, y conecta con línea de punta. Y aquí lo mismo. Se va a meter y este conecta con línea de punta. ¿Vale? Volvemos a verlo para que lo veáis mejor. Circulación, anchura de los centrales, me meto en el espacio. Muy importante el control que te permite meter en el espacio. Aquí el lateral había perdido un poquito de anchura para acelerar, para ganar ventaja. Pam, pam, conecta. Repetimos porque la han saltado. Imaginamos que la han saltado a este central. Repite con el otro central, con el central derecho y conecta. Para mí falta bastante tensión de pase. Mucha tensión. Dos contactos, puede que sea demasiado, volvemos a poner, circulación, ese pase es bueno, muy buen control, conecta. Está bien, quizás un poco más de tensión. Muy buen control, hay que tener cuidado con que si el control es excesivamente largo, te va a saltar un jugador de la siguiente línea. Entonces hay que jugar con ese equilibrio entre que el control sea un poquito largo para enlazar siguiente acción, pero no muy largo, porque si no te lo van a robar el jugador de la siguiente línea. Superas al par directo, pero el que te salga de la siguiente línea te la va a trincar. Creo que habéis podido ver la situación, si eso os la vuelvo a poner. Y ya pasamos a la siguiente tarea. Este pase de jugar con el plano contrario sorprende muchísimo y normalmente tendemos a dejar esos jugadores libres, el del plano contrario. Y este, como os he dicho, cuando os van a pares, es una muy buena solución, el de jugar con el punta. Me meto, no tengo nada, va todo el mundo a pares, juego con el punta y luego aparecen jugadores a la cara y atacamos la siguiente línea. Bueno, ahora pasaríamos a la siguiente tarea. En esta tarea aparece ahí. Fecha, pues bueno, X sesión, en este caso sería la 14, la 96 del equipo. ¿Quiénes van a trabajar como función directa, función principal? Centrales y pivote. ¿Quiénes van a trabajar de manera indirecta y demás? Los puntas, ¿vale? Los jugadores que hemos nombrado, lógicamente ahí si no te da para citar a todos los jugadores, pues bueno, pones más jugadores si no te entra en la sesión, pues bueno, eso es un tema más decorativo que otra cosa. En la primera tarea nos vamos a 5 minutos, en la segunda tarea nos vamos a 4 series de 4, porque al ser, ahora lo vais a ver, la primera tarea va dirigida a una defensa de juego directo en la que no hay mucho más y se repite y es muy fácil, pero en la segunda tarea hay 2 variantes. Entonces, ¿por qué hacer en 4 series? Por el tema que os comentaba antes de
Hacemos una serie, hacemos un pequeño feedback, ponemos en práctica ese segundo feedback, ¿no? O sea, perdón, esa segunda serie, ¿vale? Lo que hemos hablado y luego pasaríamos a la siguiente. ¿Tareas que vamos a trabajar? Pues bueno, ahí se ve. Defensa del juego directo. Primera variante, segunda variante, al final es muy fácil porque no cambian ni de posición ni de tal, es como repetir y no hay un cambio muy grande entre una variante y otra. Lo único es que el balón en vez de ir paralelo va diagonal, pero la ubicación es exactamente la misma, etcétera. Entonces se le llama variantes por intentar diferenciar unos con otros, pero bueno, no va a haber mucho cambio en el tiempo ni nada. Variante 1, balón paralelo. Como veis ahí, ¿vale? Los selecciono a los jugadores, los que van a trabajar, ¿vale? Tenemos al entrenador, tenemos a un jugador que puede trabajar indirectamente, que puede ser un central también, uno de los centrales se coloca ahí y trabaja su juego largo, trabaja su pase un poquito medio o largo en función de la distancia que le queráis poner hacia el punta. Trabaja su juego paralelo, ¿vale? Y a partir de ahí el central valorará todas las variantes que puede haber, ¿vale? Y a partir de ahí tomará la decisión de cómo afrontar esa situación de juego directo. En el balón diagonal, pues exactamente lo mismo. El central valorará. ¿Qué tiene que valorar? Pues ahí lo podemos ver. Cuerpeo, aquí lo vemos abajo a la derecha, en el tema de los aspectos a incidir o los contenidos que vamos a trabajar. Cuerpeo, separación o cadera. ¿Qué quiero decir con cuerpeo? Los jugadores, los centrales, tienen que saber si con su cuerpeo van a ser capaces de superar la acción o no van a ser capaces de superar la acción. Es decir, ¿me viene mejor cuerpear o estoy jugando con un delantero que es muy grande? Vais a ver en el vídeo alguna situación, nosotros teníamos un par de delanteros que son muy grandes y que a los centrales no les viene bien cuerpear, no les viene bien en ese cuerpeo porque les ganan la posición y una vez que el delantero por delante te gana la posición lo tienes muy difícil, solo te queda la situación de anticipar, que pone ahí como tercer concepto, de anticipar con pie o anticipación total, que es decir, que tú pases por delante, pero como tenga brazos muy largos y fuertes, pues es difícil que se te dé esa anticipación. Vas a decidir irte en separación, es decir, jugador grande, delantero grande, que necesita de tener información del central, sepárate. No des la opción de que tengas información, sepárate para que no tenga opción de cogerte, de engancharte, hacerte el candado y que no te puedas mover. O vas a meter cadera, o vas a ir a punto alto. Punto alto de que hablamos, en el punto alto, el juego aéreo en el punto más alto, atacarlo e ir delante. Cadera, pues una situación en la que en el último momento vas a meterle la cadera, a ver dónde posicionas ahí en el aspecto de incidir ya más centrado, es dónde vas a colocar el pie de apoyo, con qué cadera vas a entrar, en qué momento vas a entrar con la cadera, cuándo vas a hacer luego el salto, si vas a meter cadera, vas a meter hombro, vas a meter brazo, ¿vale? Yo creo que en situaciones de intentar mover al rival tiene que ser con cadera. Y luego en la segunda tarea, vemos ahí que es en el lado derecho, van a trabajar defensa de área en dos tipos. Una, corriendo atrás y otra, estando en el área, ¿vale? El entrenador iniciará en la primera parte un pase hacia la banda que dará información al central. ¿Qué quiero decir con dar información al central? Que si el pase va muy largo, pues lógicamente él va a tener que estar en la misma altura casi que el balón, porque como te lo metan por delante y tienes mucho espacio a la espalda y te va a poder hacer daño, tienes mucho espacio entre tú y la portería o tú y el portero y te va a poder hacer mucho daño. Ese espacio es muy difícil de defender, ¿vale? Si se lo da al pie, pues bueno, valoras. A partir de ahí, ¿en qué distancia vas a defender? ¿Vale? Como pongo ahí, ajustarme en línea del fuera de juego, la tabla del medio, ajustarme en línea del fuera de juego. Momento en el que voy a perfilarme. La mejor forma de defender, yo creo que es perfilado, culo, como se suele decir, culo portería, hacia el segundo palo, ¿vale? Pero claro, si tienes muchos metros a la espalda, la peor forma de correr hacia atrás es de espaldas, porque eres más lento. Entonces, ¿en qué momento se perfila? Si va corriendo de cara y luego en el último momento se da la vuelta, ese tipo de cosas creo que son importantes. Pierna para el despeje.
despegas con izquierda, despegas con derecha, en función, el balón te viene por delante, con pierna natural, el balón se te queda atrás, mete la pierna cambiada. Y la ubicación para el despeje, ¿vale? Vamos a verlo en vídeo, que quizás lo veáis un poquito mejor. Ahí yo selecciono los dos jugadores que van a trabajar. Defensa del juego directo. Aquí vemos balones diagonales y balones paralelos. Cuerpeo, 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 le gana la posición, no superas. Pero sí que es verdad, podemos volver a ver, ahora luego volverá, que el central mete la pierna derecha en anticipación. ¡Pam! Y despeja. No sería lo mejor, el despeje se queda corto, pero bueno, no progresa. Otro balón paralelo. Gana el punto alto. Gana el punto alto. El despeje no es muy profundo, pero gana el punto alto. Aquí están en cuerpeo, están en cuerpeo, están en cuerpeo. En el último momento trabaja la anticipación. Buen despeje superando primera línea. Golpeo, es agresivo, pero le supera el balón. En el concepto de dónde va a caer el balón, de ese impacto en punto alto, no acaba impactando. Y aquí lo que pongo es esa introducción, es introducir ese segundo balón. Yo meto un segundo balón y a partir de ahí vuelven a hacer una situación de cuerpeo, referencias al rival, no las referencias, vas delante, no vas delante. Volvemos a ver otra situación. Este es un jugador que es muy bueno en cuerpeo, se le ve grande, brazos, no anticipa, hay que separarse de él. La segunda situación, la defensa del área. Primero, como pone ahí, primera variante, defensa del área con espacio en la espalda, corriendo hacia atrás. Llegando, despeja hacia atrás. Bien. Cuando te colocas, yo creo que de mitad de la portería hacia atrás, en segundo palo, lo mejor es peinarlo. Peinarlo e intentar liberar la situación del extremo que pueda llegar. Siguen corriendo atrás, se te queda atrás, ¿con qué pierna? Aquí os pongo otro error que he visto de la tarea. Para mí, la tarea es más completa si ahí metemos una introducción de un segundo balón para trabajar el concepto de tapar el tiro. Es decir, el central que ha hecho un mal despeje, que tenga la obligación de obstrucción de un tiro. Si has hecho un buen despeje, lo mismo, de una obstrucción de tiro. No hace falta ni que tengas portero ahí, porque igual no trabaja tanto. Pero bueno, que el central tape el tiro, importante. La segunda variante, estás ya en el área, no tienes que correr tantos metros, rápidamente te tienes que posicionar. Pase a pie, me da tiempo, me posiciono, culo portería, ataco la pelota. Vamos a ponerlo otra vez y ya terminaríamos con esto. Balón paralelo, mete el pie por detrás, cuerpeas, no cuerpeas, metes cadera, te separas en función de las características del rival, ahí se ve que se está separando. En el último momento le ha metido la cadera, volvemos a verla. En el último momento le ha metido la cadera, la ha desplazado un poco al delantero y a partir de ahí ha podido impactar. ¡Pam! Ya puede impactar. Trabajo de anticipación, la ha cogido bien el delantero con los brazos, pero en el último momento, cuando ha tenido que pensar en el balón, se despista y le puede anticipar. Punto alto, te comes la pelota, vas agresivo, concepto de meter el segundo balón, creo que es importante para el tema de la tarea, en metodología lo podréis meter. Ha perdido la referencia, pierde la ventaja. Volvemos a poner. El central pierde la referencia, va muy al rival, le choca al rival, que encima tiene todas las de ganar, porque estás en una situación de ataque, y ya el balón no lo coges. En la segunda tarea, en la defensa de área, como vemos, corre, ¿te da tiempo a posicionarte? No, pues sigues corriendo así. Situación de segundo palo, peinada. Corres, balón por delante, bien metido la pierna izquierda. Ese jugador es diestro. Este jugador es zurdo, mete la pierna izquierda, se equivoca. Porque el balón se le queda atrás. Desde mi visión es meter la pierna derecha. Se te queda atrás, quieres meterla, no impactas. Aquí lo que os comentaba a nivel metodológico de meter un segundo balón. Aquí te da tiempo a perfilarte. Vuelvo a poner el concepto. Ahí cuando pase, te da tiempo a perfilarte. Bien, no está mal el despeje. Quizás nos podríamos meter con la fuerza que meten en el cuello. Aquí provoca córner, no sé si sería lo mejor. Voy a volver a poner estas dos últimas situaciones.
te da tiempo a perfilarte, culo portería, no del todo, corres hacia atrás. Bien, altura de fuera de juego, un poquito más atrás y lo puedes defender.